El primer objetivo que yo tengo es que ustedes puedan conocer un poco más de la palabra. Primer objetivo. ¿Por qué menciono la palabra de Dios? Porque los temas que se van a tratar están en la palabra de Dios. Por eso es que digo, mi deseo es que quiero que conozcan más las escrituras, la palabra de Dios. Y lo segundo es que puedan conocer un poco más a la iglesia a la cual pertenece. Sepan qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Obviamente todo está basado en lo que escrituras. Y el tercer punto es que tu servicio sea más eficiente en el lugar que Dios te ha puesto. Si tú conoces más las escrituras, tú conoces lo que cree tu iglesia, eso te va a ayudar a tener un mejor desempeño en el servicio que vas a realizar en el lugar que Dios te ha puesto. Así que esos son los tres objetivos. Ser más la palabra de Dios, más las escrituras, temas específicos, conocer más de tu iglesia y lo que creemos para que puedas tener un servicio eficiente en el lugar que Dios te ha puesto. Así que disfruten este tiempo, créanme que van a ser bendecidos. Eso nomás quería decirles para aperturar la clase y dejo ya con Oscar para que pueda iniciar. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, de verdad es un privilegio para mí poder enseñar, poder ser utilizado por Dios. Gracias a ustedes por su actualidad, gracias por el deseo de querer aprender un poco más de su palabra, de poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor. De verdad, espero que estas 14 semanas sean de mucha bendición. Ya lo está haciendo para mí el tiempo que he dedicado en preparar, estudiar, preparar todo el estudio. De verdad, conocer un poco más y recordar cosas. Yo tengo, por la gracia de Dios, 20 años ya en Calvary Chapel. A los 16 años conocí al Señor en esta iglesia. Conozco desde hace muchos años este movimiento, esta iglesia, la doctrina que creemos. Y a pesar de eso, eh, preparar este estudio me ha hecho aprender nuevas cosas, cosas que de repente había olvidado, que he necesitado refrescar. Y ha sido de mucha bendición para mi vida estas semanas de preparación. Entonces, espero que esta clase también sea de mucha bendición para usted. Pero para seguir, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que realmente tome control total de este tiempo y podamos realmente ser dirigidos por Él. Señor mío, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti somos lo vano, lo vil, lo menospreciado. Sin ti no tenemos capacidades, no podemos aprender lo espiritual, Señor. Pero gracias a ti, a tu Espíritu Santo que nos llena, podemos, Señor, crecer en tu conocimiento, podemos madurar, Señor, podemos avanzar en este caminar, podemos buscar alcanzar esa meta que es ser como tú. Señor, te pido que nos perdones, te pido que nos limpies de toda maldad, todo pecado, de toda distracción. Te pido que saques en este momento. Quiero que te glorifiques en esta noche. Quiero que tú me uses a mí, prepares nuestros corazones. Sea todo para tu gloria. Gracias por este curso que comenzamos en este momento. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, a ver, antes de empezar el tema de hoy día, porque ya va a ser una introducción. Todos tienen ahí su libro, ¿no? Tienen su librito, hemos sacado una copia. Este es el libro original. Tenemos el permiso de descargarlo de internet gratis y lo hemos podido imprimir y tienen ahí una copia. Entonces, este es un libro que se escribió más o menos en los años 90 por el pastor Chuck Smith. Y ahorita vamos a hablar bastante de quién fue Chuck Smith, el autor de este libro y por qué estamos estudiando este. Es un libro pequeño, de verdad. Es una lectura bien simple, bien fácil de leer, no usa términos complicados que te vas a perder, no. Creo que es una lectura para todos, bien simple, cuenta también sus historias, cuenta sus testimonios también en este libro. Fue el primer libro que leí como cristiano, si no me equivoco. Primero el segundo, y para mí fue una bendición leer este libro. Y eso que yo tenía ciertos
recelos al leer libros fuera de la Biblia. Porque ahorita les voy a contar por qué tenía esos recelos al leer libros fuera de la Biblia. Pero este libro, como les digo, fue mucha bendición y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ustedes. Entonces, vamos a dar primeramente la estructura del curso. ¿Qué vamos a hacer estas semanas? Primero, asistencia. Va a ser muy importante que vengamos puntuales. La secretaria Liz va a tomar asistencia a todos, ¿no? Presente, presente, presente. Va a estar un check, check, check a todos. Al final de todo el curso va a haber un diploma, para que lo peguen ahí, ¿no? Que quiero un diploma. Y van a salir y todo. Y va a haber un reconocimiento de su perseverancia, ¿no? Entonces, es importante que estén todas las clases. Todas las clases. Igual, estamos grabando la enseñanza y lo voy a subir a YouTube para que lo voy a mandar el link en el caso lo quieran escuchar otra vez, que sería lo mejor, pero en el caso pase alguna emergencia, pase algo que te impidió venir o llegaste tarde, te puedas poner al día escuchando la clase en otro momento antes de la siguiente semana, obviamente. Lo ideal es que por el grupo mandes, llegué tarde o no pude venir, pero ya la escuché tal día, escuché toda la enseñanza, ¿no? Lo voy a subir y en los próximos días va a estar ahí colgado el video en YouTube. Entonces, es importante la asistencia, estar al día con clases. ¿Qué más? La lectura del libro Los Distintivos de Calvary Chapel. Vamos a leer un capítulo por semana. Entonces, si pueden abrir sus copias, su libro, en la página 1 hay un prefacio, no todos están ahí, página 1, dice prefacio, son simplemente 2 caras. Básicamente, estas 2 caras vamos a hablar hoy día, que es la introducción. De esta carita vamos a hablar hoy día, va a ser la enseñanza de hoy día. Entonces, la próxima semana comenzamos con el capítulo 1, que se llama El llamado al ministerio, que es la página 3. En la página 3 comenzamos la próxima semana. Entonces, la próxima clase, el título va a ser El llamado al ministerio. Ustedes tienen que venir el martes ya habiendo leído. ¿Es el qué? El próximo jueves. El próxima semana, próximo jueves, ustedes ya han tenido que haber leído eso. Y se va a preguntar, ¿no? ¿Leíste el capítulo 1? Ya, check. Leíste el capítulo. No somos una escuela, universidad que te vamos a bajar puntos, pero lo hacemos para motivarte a emprender una disciplina, porque realmente no te va a tomar ni una hora leer cada capítulo. De verdad, ni una hora leer cada capítulo. Si tú entiendes, lo puedes leer 2, 3 veces según tengas tiempo. Entonces, es solo un capítulo por semana. Entonces, cuando ustedes vengan acá el próximo lunes, ya han tenido que leer el prefacio y el capítulo 1 para que sepan de qué vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, es la asistencia a la lectura del libro y va a haber una tarea cada semana para la casa. Esta semana la única tarea es la lectura del libro. La siguiente semana, después de haber llevado la clase del capítulo 1, hay también un librito, que la próxima semana lo voy a traer para todos, que es la guía de estudios de los distintivos de Calvary Chapel. Son hojas con preguntas para que simplemente llenen, y esas preguntas están basadas en el capítulo que ya leyeron, en el capítulo que ya acababa, ya en la semana anterior han estudiado acá conmigo, ¿no? Entonces, de verdad no es tan complicado. Son 3, 4, 5 preguntas, como si fuera un examen, pero en su casa lo van a hacer, ¿ok? Para que simplemente lo aprendido quede grabado, quede más firme en nuestras mentes de todos nosotros. Yo también lo voy a hacer la tarea. Entonces, todos tenemos que cumplir esa tarea. Entonces, solo es eso, hermanos, nada más. Cuando estuvimos hace un año pasado con Mitchell en el curso de método inductivo, sí fue un poquito más fuerte, más pesado, estuvimos más tiempo, inclusive más horas, más tareas había. Pero ahorita es un curso un poquito, en ese contexto un poco más suave, pero igual Dios nos va a enseñar mucho. Entonces comenzamos con distintivos. Y hoy día es el prefacio, la introducción. La introducción de por qué estudiar distintivos. Vamos a hablar un poco ya de lo que habló Pastor Víctor, acerca de los propósitos. Hermanos,
Mi primer acercamiento serio, digo serio, a la Biblia fue a los 11 años más. Un tío que pertenecía, congregaba en la iglesia adventista, me leyó Éxodo 20, donde está el Antiguo Testamento, donde están los 10 mandamientos. Y me dijo, tú eres católico, ¿no? Pero acá en Éxodo 20, versículo 4, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y yo vi que estaba en la Biblia eso y dije, yo como católico, ¿por qué no voy a la iglesia los sábados? Entonces me habló, tanto yo como mi hermano que está atrás. Comenzamos a ir a la iglesia adventista. Una iglesia justamente que guardan los sábados, que guardan la ley de Moisés, que van a la iglesia los sábados y tienen doctrinas muy legalistas y que ahora entiendo que no es una iglesia cristiana. Para mí el adventismo es una secta. Es considerado una secta, pero yo de verdad en ese momento creí que era la verdad. Yo creo que en ese momento tenía un corazón de buscar a Dios y como respetaba la Biblia, vi que mi tío me presentó esos versículos. Oh, sí, tengo que guardar el sábado. Y en esta iglesia me decían que todas las demás iglesias que congregan el domingo tienen la marca de la bestia. Todos los demás se van a ir al infierno. Solo los que guardan el sábado, la iglesia adventista, es la iglesia salvadora, es la iglesia selecta por Jesucristo. Eso es lo que hace una secta. Ya creerse los únicos, creerse especiales y que todos los demás están mal, lo convierte en una secta. Aparte, esta iglesia tenía una profetisa que se llamaba Elena G. de White, que tenía muchos escritos, profecías que había escrito, y nos decían en esta iglesia que esos libros estaban al nivel de la Biblia, que todos esos libros estaban al mismo nivel que la Biblia. Y respetábamos lo que decía ella, y más o menos a los 16 años, a los 15, 14, 15, ya me había alejado de la iglesia porque me aburrió. Entré en la adolescencia, pero yo decía, voy a divertirme un poco en la vida, porque aburre ir todos los sábados con terno, bien vestido. Quiero comenzar a salir, quiero comenzar a ir a discotecas, aunque no me dejaban, pero quería salir. Y a los 16 años tengo la bendición de llegar a Calvary Chapel y Dios en su gracia me abrió los ojos y conocí la palabra de Dios y conocí el evangelio verdadero, el evangelio de salvación, conocí el balance que nos enseñan en Calvary Chapel y gracias a Dios a los 16 años comencé a seguir al Señor. Pero yo tenía esa idea preconcebida que cada iglesia, adventista, mormona, testigo de Jehová, pentecostal, etc., pare de sufrir, cada iglesia tenía esa misma idea de que era la iglesia perfecta, que era la iglesia del Señor. Entonces yo al inicio pensé que Calvary Chapel también era igual, que Calvary Chapel era la iglesia que Dios había escogido. Pero después ya en mi caminar, en mi crecimiento, entendí que no es así. Todos los creyentes cristianos que creen en el evangelio verdadero, puro, sea de la dominación que sea, son cristianos. Pertenecemos, a ver los discipulados, chicos discipulados, tuvieron varios, pertenecemos a la iglesia. ¿A la iglesia? Discipulado, capítulo 11. Chicos, no me dejen mal. A la iglesia universal. Todos los creyentes desde que comenzaron los apóstoles a predicar el evangelio hasta ahora, somos parte, si es creyente verdadero, asistes en una isla, somos parte de la iglesia universal de Jesucristo. Y al morir por la fe en Jesús, por su gracia y por su misericordia, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo, porque es un regalo que no merecemos. Pero también sabemos y reconocemos que Dios tiene un plan para cada iglesia y para cada movimiento a través de todos los tiempos.
Tuvo un plan en usar a Martín Lutero en su tiempo, hubo la iglesia luterana, el movimiento del calvinismo también tuvo un plan. Yo creo que todos los movimientos cristianos han tenido un plan en el plan de Dios. Y nuestra iglesia, Calvary Chapel, Capilla Calvario en español, tenemos nuestras diferencias y somos parte de este plan de Dios. El fundador de esta iglesia, el autor del libro que vamos a leer, que se llama Chuck Smith, en la página 1 dice esto: si la iglesia de Calvary Chapel fuese exactamente igual a la del otro lado de la calle, simplemente lo mejor sería unirla con aquella. Pero si hay características que la hacen diferente, entonces quiere decir que tiene un lugar único y especial en el plan de Dios. Si fuéramos todos iguales, si todas las iglesias fueran iguales, como dice Chuck, y era algo que también no entendía al inicio, porque dice, si todos somos hermanos, ¿por qué no nos unimos, no? Hace un tiempo acá abajito había una iglesia, y Claudia iba ahí, creo, ¿no? Mariana también creo. Yeah. Nunca me las crucé. El punto era que no nos unimos, ¿no? Así nos ahorramos. Acá pagamos un solo local, nos juntamos todos, nos turnamos y si somos hermanos. Sí, somos hermanos. Somos creyentes. Compartimos muchas cosas. Como dice en el mismo libro Chuck, no somos renegados, no somos la iglesia perfecta, ni la iglesia única, ni los mejores. Compartimos muchas cosas, pero creemos que Dios ha hecho una obra especial con este movimiento. No nos consideramos una denominación, sino un movimiento, el que Dios empezó en los años 60 aproximadamente, hasta ahora ha llegado y Dios creo que ha hecho una obra grande, maravillosa. En el mundo actualmente hay 1,800 iglesias de Calvary Chapel. Millones de personas han sido alcanzadas por este movimiento Calvary Chapel. En Estados Unidos hay mega iglesias de 6,000, 7,000 personas por iglesia. Y realmente Dios hizo y sigue haciendo una obra maravillosa y llegó también acá a San Juan de Lurigancho, viendo el mandamiento, la gran comisión en Hechos 1:8, ¿no? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y realmente comenzó con Pablo y así Dios ha usado a diferentes personas. Vamos a 1 Corintios 12, 4, 6. 1 Corintios 12, 4, 6. En sus Biblias, acompáñenme a 1 Corintios 12, 4, 6. Que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Todos somos cristianos, pertenecemos al mismo Dios, tenemos una hermandad más fuerte que sangre porque somos creyentes, hemos nacido de nuevo, Dios es el mismo, el Espíritu Santo. Y acá vemos la Trinidad, ¿no? Habla del Espíritu, después del Señor Jesús, y al final habla de Dios Padre. En estos versículos vemos la Trinidad, que son uno, pero que a la vez son tres, y que cada uno de la Trinidad tiene un ministerio diferente, tiene una labor diferente dentro de la obra de Dios. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere y resucita, y después el Espíritu es enviado a la iglesia, y ahorita estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Sabemos, cuando hemos hablado de la Trinidad, es algo que no entendemos completamente, pero es una realidad. Son uno, pero son tres. Entonces, así como hay diversidad dentro de la Trinidad, igualmente Dios tiene una diversidad de dones, una diversidad de ministerios, una diversidad de operaciones, cómo Dios trabaja, cómo Dios muestra. Y como decía Chuck Smith, voy a decir Chuck regular muchas veces durante esta clase, que Dios tiene un plan especial. Hay iglesias de diferentes formas, diferentes colores, diferentes horarios inclusive,
y que Dios tiene un plan para cada uno. Si tú has decidido pertenecer a nuestra iglesia, Calvary Chapel San Juan, te hemos recibido, te amamos, te queremos y somos familia. Ya somos familia porque así somos acá. Recibimos al que quiere ser parte de nuestra iglesia simplemente por querer. ¿Te sientes cómodo? Gloria a Dios. Pero si no te sientes cómodo, tranquilamente te puedes ir. Y no por eso dejamos de ser hermanos. No por eso dejamos de ser creyentes. De tener una relación de amistad inclusive. Pero Dios creo que tiene un plan para cada iglesia. Inclusive como Calvary Chapel también tienen ciertas diferencias cada iglesia local. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender de los distintivos? ¿Por qué es tan importante aprender esto que nos diferencia? Como dijo el pastor Víctor en un post, puso nuestro ADN, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿En qué creemos? El pastor Víctor dijo que es importante porque este libro está basado en la palabra de Dios. Definitivamente leer este libro que está escrito basado en la palabra de Dios nos va a hacer crecer, nos va a hacer conocer un poco más nuestra iglesia, en lo que creemos, pero sobre todas las cosas yo creo, hermanos, es importante por la dirección. Si entendemos qué es lo que creemos como iglesia, podremos saber a dónde nos dirigimos. Repito, si entendemos claramente qué es lo que creemos como iglesia, podremos saber a dónde dirigimos, a dónde nos dirigimos. Las decisiones que el pastor tome, las decisiones que se hagan acá guiadas por Dios, están basados en la palabra de Dios y basado en el fundamento que se nos ha enseñado, en las doctrinas que practicamos y para que sepan dónde están y hacia dónde nos dirigimos, la dirección que Dios va a dar y guiar y por qué se toman las decisiones, por qué se hace acá sí y allá diferente tal vez. Yo sé que muchos acá vienen de otras iglesias, tal vez algunas cosas que hacemos acá al inicio a algunos les choca tal vez, dicen, oh, se sorprenden tal vez, es entendible, pero es importante entender esto para saber hacia dónde dirigimos. Chuck Smith decía esta frase, ¿no? Era chistosa. Calvary Chapel debería ser como un McDonald's. ¿Por qué decía esto? Cada McDonald's, si ustedes han ido a otras provincias, inclusive a otros países, tienen pequeñas diferencias. Cambian ciertas cosas. De repente acá hay ají amarillo y en Estados Unidos no hay ají amarillo, ¿no? Porque acá en Perú hay ají amarillo. Pero la hamburguesa, las cremas en general y la forma de servir es lo mismo. Entonces, cuando Chuck decía esto, se refería, es que la gente que va a Calvary Chapel sabe qué hay en el menú. Sabe exactamente qué espera recibir. Puede ser que algunos canten 2 canciones al inicio y 2 canciones al final, otros canten 5 y después 4. Puede haber ciertas diferencias, hasta de repente en el tono musical o de la forma que se ora. Sí puede haber diferencias, pero en general hay cosas que compartimos que son firmes en cada Calvary Chapel, que si vas a una Calvary de Barranco, a la Calvary de Chorrillos, esperas buscar recibir casi lo mismo en ese sentido. Sabes realmente qué hay en el menú. Otra pregunta. ¿Cuál es el mayor distintivo de Calvary Chapel? ¿Qué es lo que creen que nos diferencia más Calvary Chapel? No somos, como dije, la iglesia perfecta. También tenemos errores, cometemos errores, nos falta mejorar. Muchos somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. No tenemos la verdad absoluta. O sea, tenemos la verdad absoluta que es la palabra, pero tenemos ciertas diferencias. Pero sí, como dije al inicio, tenemos ciertas distinciones. A ver, los que tienen un año, quisiera que me acompañen, que me digan un poco, sobre todo los que han estado con otras iglesias. ¿Qué es lo que ustedes creen que nos distingue más a nuestra iglesia? A ver, Michelle, que tienes un año, ¿no? ¿Más de un año? Ah, yo un año, a ver.
la forma de enseñanza. Claro, muy bien, esa es una cosa, porque, y también está en uno de los capítulos que vamos a leer, está el énfasis en la palabra de Dios. Acá estudiamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque buscamos enseñar todo el consejo de Dios. Y sí, es uno de los distintivos fuertes, pero no creo que sea el más fuerte. ¿Alguien más? O lo que cree que ha experimentado en esos tiempos. Comparando con otras iglesias, no que somos mejores, simplemente comparando que es diferente. Osvaldo, ¿es algo que te sorprendió las primeras semanas que dijiste, oh, no me esperaba esto, o sí lo esperabas de repente? Sí. Eso también es algo que muchos dicen, ¿no? Se visten, obviamente, con respeto y con pudor, pero no ponemos, ven con tu corbata, con tu vestido, con tu falda hasta que te tape todos los pies. No, no, con muchas veces tal vez sí tienen eso. Y no los critico a los que tengan esa forma de creer o esa forma de llevar la iglesia, por respeto. Si a mí me invita a alguna iglesia donde se pone terno, yo voy a poner terno y voy a ir con terno por respeto. Si lo quieren hacer y se sienten bien así, son formales, como se dice, gloria a Dios por ellos. Respeto. Acá sí no damos énfasis en eso. Pues si tú quieres un día venir con terno vestido, ven, no te vamos a criticar ni te vamos a decir nada porque no vienes con jean o con más fresco, ¿no? Ven como tú quieras. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, sí. También, sí, es verdad. Pero nosotros músicas recién estamos comenzando con el grupo de alabanza en nuestra iglesia específicamente, pero sí, Calvary en general toca una música contemporánea que ya muchas iglesias tocan ahora. Muchas iglesias ahora tocan ese tipo de música. Hace unos años sí era algo muy novedoso. Vamos a hablar un poco de eso hoy día. Pero también, yo creo, hermanos, y Chuck Smith lo dice en su prefacio, el balance. Buscamos un balance en nuestra iglesia, un balance bíblico. Balance bíblico. Yo creo que sí es el mayor distintivo y que Chuck lo repite mucho y da mucho énfasis en eso. ¿A qué me refiero con el balance? Por ejemplo, en las iglesias hay muchos extremos, ¿no? Como dicen, hay gente que cree en los dones del Espíritu Santo y hay el extremo de que cuando vienes a la iglesia todo el día es lenguas, profecías, dones, sanación, dones, sanación, sanación, sanación. Y leen un versículo, dos versículos y siguen orando, orando en lenguas. Y como les digo, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, pero y hay otro extremo que simplemente no creen en los dones del Espíritu Santo. Creen que los dones se acabaron y no permiten nada. Son muy formales al extremo. Acá hay mucho desorden y acá hay mucho orden, ¿no? Calvary Chapel buscamos un balance. Acá, por ejemplo, hay más estudio de la palabra, son muy profundos en sus enseñanzas, son muy largas y la Biblia, sí hay mucha Biblia. Acá hay más emoción y poca Biblia. Son extremos. Calvary Chapel busca un balance. Creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que Dios aún usa sus dones ahora para su iglesia, ha repartido dones y se deben usar, pero también creemos que hay un orden en los dones y cómo usarlo y cuándo usarlo. Pero también creemos que debemos dar mucho énfasis, como dijo el hermano Michel, en la palabra de Dios. Tiene que haber alabanza, tiene que haber oración, pero tiene que haber mucha, mucha, mucha palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que podemos cambiarlo. No por conquistar más gente, o la gente le gusta la música, va a venir un grupo musical y todos los domingos por la emoción, vamos a simplemente por agradar a la gente, vamos a quitar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser el centro, pero también
estamos abiertos a que el Espíritu Santo se pueda manifestar en orden. Ciertos momentos en orden porque buscamos balance. Y así en muchas doctrinas de la palabra de Dios, Calvary Chapel siempre busca ese balance. Chuck Smith en la página 1 de Distintivos dice esto: pero Dios ha hecho una obra maravillosa de balance en el movimiento de Calvary Chapel, que lo hace diferente en muchas áreas. Lo hace diferente en muchas áreas. En la alabanza, en la oración, también vamos a hablar un poco del calvinismo versus arminismo. Algunos de repente conocen esos términos que son un poco complicados y que hasta ahora se pelean por buscar una solución. Calvary también busca un balance en eso. Creemos que cosas del calvinismo y el arminismo se enseñan en la Biblia. Hay versículos que sustentan ambos en ciertas partes y queremos también buscar ese balance. Ese balance bíblico es lo que busca Calvary Chapel. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la historia de Calvary Chapel. Tal vez ustedes sepan ciertas cosas, muchas o pocas, y me pareció importante para iniciar este curso ver ciertas cosas, hitos importantes de cómo Dios obró de ese momento que comenzó Calvary Chapel, cómo Dios obra hasta ahora en nuestras iglesias. Entonces, el fundador de nuestra iglesia no es el Papa, por si acaso, porque a veces hay gente, Elena G. de White, ¿cómo se llama el de los mormones? José Smith, ¿no? Y así como que el profeta, no, él no es el profeta que recibió la unción, no, sus libros no están al nivel de la Biblia, no son bíblicos, no es Biblia, no es palabra de Dios, están inspirados o guiados, basados en la Biblia, pero no están al nivel de la Biblia. Quiero entender claramente. Chuck Smith, papá Chad, como lo conocían mucho, murió en el 2013, hace más o menos 12 años. No sé, de repente para muchos de ustedes es la primera vez que escuchan este hombre, Chuck Smith. Y si no lo has escuchado mucho, es bueno, porque él nunca buscó la gloria para sí mismo. Él nunca buscó ser reconocido. No era un gran orador que se paraba al frente y daba palabras potentes y que la gente hacía un show del púlpito, no. Era más bien tranquilo. Sus enseñanzas son tranquilas. Se escuchaba una voz suave, apacible, y Dios lo usó mucho porque tuvo un corazón fiel a buscar la palabra de Dios. Murió a los 86 años y un hombre que impactó la vida de miles de iglesias y millones de personas a nosotros. Lo último que yo acabo de enterarme, una de las cosas que hizo, miren, él a los 86 años murió el jueves 3 de octubre, jueves, como hoy día, jueves. El domingo anterior predicó en su iglesia a los 86 años 3 servicios. 3 servicios predicó a los 86 años, porque él predicaba todos los domingos 3 servicios. Al día siguiente, al martes, fue al programa de radio, porque tienen un programa de radio, a seguir hablando de Dios. El miércoles estaba cansado y el jueves de un cáncer al pulmón, si no me equivoco. Pero me sorprendió escuchar esto, que hasta los últimos días él quería servir a su Señor, él quería seguir en el ministerio. Él lo que más le encantaba era llevar y enseñar la palabra de Dios. Saber esto a mí, de que hasta lo último estuvo predicando, para mí fue realmente impactante, realmente un predicador. Yo a veces tengo 36 años y me canso, ¿no? 86 y realmente siguió. Tuvo como 60 años como pastor sirviendo y realmente fue un gran ejemplo. Entonces, acá está Chuck de joven. Entonces, Chuck, hermanos, nació en un hogar cristiano. Él estaba estudiando, se estaba preparando para ser doctor. Él era cristiano. Y decía, quiero servir al Señor salvando vidas.
pero fue a un campamento y sintió el llamado de Dios y Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Salvar la vida física o la vida espiritual para la eternidad? Y sintió que Dios lo llamó y por eso decidió seguir su llamado, volverse un doctor espiritual. Él estudió en un colegio bíblico de Estados Unidos, de la iglesia cuadrangular, pentecostal, que tenían fundamento pentecostal. Fue ordenado como pastor en esta denominación, iglesia cuadrangular, pero sus primeros años, hermanos, yo pensé cuando escuchaba y veía realmente el impacto que tuvo este hombre en la vida de muchos y la cantidad de miles y miles de personas que hablan de él, yo pensaba que siempre ha sido, entre comillas, un ministerio exitoso, pero no. Primeros 17 años como pastor fue de mucho desánimo, de mucha frustración, y realmente él decía de poco fruto. Primeros 17 años tenía que ser pastor y a la vez tenía que trabajar en un trabajo secular. Iglesias que pastoreaba eran iglesias pequeñas, de 20 personas, 20 personas, iglesias pequeñas, y él sentía que no había mucho fruto. Pero a él en el seminario, que él fue a estudiar para ser pastor, le enseñaron mucho énfasis en el evangelismo. Entonces, él sentía que cada domingo que se paraba acá, tenía que evangelizar a la gente. Y el evangelismo es importante, que así los no creyentes conocen al Señor. Pero él decía, si hay 20 personas, conozco a todos, ¿por qué los voy a evangelizar a esos mis hermanos que los conozco hace semanas? Pero en su iglesia, que es una denominación, era una iglesia donde había cabezas arriba, una denominación, que mandan, o sea, mueven el pastor de acá y lo mandan, están un tiempo acá y después lo ponen en otra iglesia, lo llevan a otra iglesia y así. Estaba en ese tipo de denominaciones donde rotan a los pastores. Entonces, a él lo movían de iglesia, lo mandaban a este tipo acá, después lo mandaban un tiempito acá y así estaba y siempre le pedían números. ¿Cuánta gente recibió el Señor este domingo? ¿Cuánta gente recibió el Señor este domingo? Y él tenía que predicar y decir, ¿quién pasa al frente? ¿No? ¿Quién es el quien levanta la mano? Lo que a veces las iglesias buscan, los números. Uy, 50 personas recibieron al Señor, 20 personas recibieron al Señor. Pero él se sentía frustrado. Tanto así que llegó un momento, dice él cuenta, que él tenía una lista de prédicas que le duraban para 2 años aproximadamente. Y cuando estaba a punto de llegar a los 2 años, le escribía a los pastores de la denominación y le decían, por favor, cámbiame de iglesia. Y siempre estaba así, rotando. Cada 2 años se iba de iglesia en iglesia simplemente a cumplir su servicio, pero no se sentía dentro. Hasta que llegó a una iglesia en Huntington Beach, es en Estados Unidos, donde es una playa, y a él le gustaba el surfear, ¿sabe el surf? Entonces ahí dice que se iba a surfear todos los días, de 8 a 10 de la mañana se iba a surfear. Y le gustaba tanto el surf, y ya iba a llegar sus 2 años, y ya tenía que pedir el traslado a otra iglesia, pero no se quería ir, dice. Él cuenta que estaba un poco así, ¿no? Estaba cómodo en ese lugar porque le gustaba la playa. Pero ya se le acababan las prédicas. Ya no tengo más prédicas. Ya no sé qué predicarles a mis hermanos, a esta iglesia. Entonces, dice que encontró este libro. Se llamaba El Apóstol Juan, escrito por Griffith Thomas. Encontró este libro en su biblioteca que tenía 43 bosquejos expositivos. Y él dijo, wow, puedo permanecer al menos 1 año más en esta iglesia. Ya tengo algo más que poder enseñarles. Y comenzó a enseñar el evangelio, el libro de Primera de Juan, como comenzamos acá. Él antes no hacía versículo por versículo, él hacía temático, él hacía evangelismo más que nada. Y comenzó a enseñar Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, y así por 1 año. La iglesia se duplicó en ese tiempo que comenzó a enseñar la palabra. En ese tiempo, él entendió que el llamado como pastor no es evangelizar a las personas. Todos tenemos la gran comisión de evangelizar, todos, pastores y no pastores.
trabajo como pastor es capacitar a las personas, que las ovejas se alimenten de la buena palabra del Señor y crezcan. Y cuando una oveja está bien alimentada con la palabra de Dios, va a crecer y se va a reproducir sola, sin la presión de predica, predica, evangeliza, evangeliza. Y automáticamente la gente va a querer invitar a más personas porque están realmente bien alimentadas. Y él entendió eso. La iglesia se duplicó y sin necesidad de estar haciendo llamados. Hubo bautizos, hubo mucho movimiento del Señor en ese momento. Aún no llegaba a Calvary Chapel. Después de un tiempo, otra vez lo movieron. Repito, él no decidía qué tiempo se quedaba. Lo cambiaban de iglesia. Él podía pedir y lo movieron. Otra vez lo movieron de iglesia. Recordemos, en los años 60 lo movieron a otra iglesia. Pero él siguió implantando los mismos métodos de enseñanza que ya aprendió en este lugar. La enseñanza inductiva, la enseñanza en orden, la enseñanza bíblicas. Pero ya estaba un poco cansado de ciertas restricciones que la denominación cuadrangular le ponía. Y también no le gustaba mucho, como era pentecostal, que había mucho emocionalismo en la iglesia. Entonces estaba orando por eso. Y en este lugar, en esta nueva iglesia que era en Newport Harbor, estuvo por 3 años ahí y llegaron a ser casi como 300 personas en este lugar. De ser 50 personas, en 3 años la iglesia también creció mucho por la enseñanza que daba. Estando en este lugar, en esta nueva iglesia, pero también un poco cansado, lo invitan a una iglesia que es pequeña, que se llamaba Calvary Chapel. Chuck Smith no fundó la iglesia Calvary Chapel. Fue otro pastor que se llamaba el pastor Nelson. Era una iglesia pequeña de 25 personas. Lo invitan y le dicen, Chuck, nos gustaría que tú seas el pastor asistente de la iglesia. Él le dice, está bien, voy a orar. Va a su esposa y a su esposa le dice, amor, me han invitado a esta iglesia, vamos a orar. Su esposa dice, ¿tú estás loco? Estaba en una iglesia de esa denominación que no estaba cómodo, pero era una iglesia que ya le daba un buen sueldo, digamos así. Estaba en crecimiento la iglesia, que ya tenía una estabilidad económica en su matrimonio. Estaban cómodos, eran 300 personas. Y cuando le dijo a su esposa, se llamaba Kay Smith, luego orando por ir allá, la esposa dijo, estás loco. Hasta le mandó un hermano que era psiquiatra, dice, para que hable con Chuck, para que le convenzca de que eso que está pensando es una locura. De irse a una iglesia, Calvary Chapel, de 25 personas, pero que sí era una iglesia independiente, no tenía una denominación, no tenían pastores encima que mandaran. Y me imagino que eso fue lo que lo estaba llamando. Comenzó a orar, orar, orar. Dice que después de un día regresó a su casa y su esposa le dijo, Dios me ha mostrado que yo tengo que meterme a ti, yo tengo que seguirte a ti. Si tú quieres, vamos allá. Y esa fue una confirmación. Y Chad comenzó a ir a esta iglesia pequeña de 25 personas, pequeñita. También tenía trasfondo pentecostal. El pastor de ese momento, el pastor principal, el pastor Nelson, eran amigos de Chuck de antes. Entonces llegó como pastor asistente, eran 25 personas, pero la iglesia comenzó a crecer. La iglesia realmente comenzó a crecer y crecer y crecer. Fueron 50, 100, 200, 300, porque Chuck vino con lo mismo, enseñar la palabra, versículo por versículo, y ya no tenía las restricciones que tenía antes en la iglesia cuadrangular. Estamos hablando, hermanos, de los años 1965, que Chuck después llega a ser el pastor principal de esta iglesia. ¿Qué estaba pasando en estos tiempos, hermanos? ¿Se acuerdan? La revolución de los hippies. La revolución de los hippies empezó. Jóvenes, rebeldes, cansados del gobierno, cansados de la vida, frustrados, que sentían un vacío espiritual y que estaban buscando un escape. Este escape lo buscaron al inicio mucho en las drogas,
en las drogas, en la música, en muchas cosas. Mucha gente, muchos jóvenes comenzaron a creer en este movimiento hippie, que eran miles de jóvenes. Estos jóvenes, con ese vacío espiritual en este tiempo, iban a las iglesias y los botaban. No los dejaban ni entrar a las iglesias. Y si entraban, los veían todos con mala cara. No querían que se acerque porque podía ser contagioso o porque podía ser mala influencia para sus hijos. Iban a todas las iglesias y no eran vistos como mala influencia. El mismo Chad cuenta que era al inicio reacio con jóvenes. Él decía que se corten el pelo, que se bañen y que se consigan un trabajo. Tenía esa idea de los hippies, pero su esposa le decía: Chuck, ellos necesitan de Dios. Y su esposa dice que comenzó a orar por él, por ellos y por Chuck para que también cambie su corazón. Chuck comenzó a cambiar su corazón hacia estas personas, hacia estos hippies, a estos jóvenes. Comenzó a recibirlos en su iglesia. Entren. Dice que venían, sentaban en el piso, descalzos, cochinos. Y la misma iglesia de Calvary Chapel en ese momento que estaba en crecimiento, muchos se opusieron. Que no, dijeron: Pastor Chuck, acabamos de comprar una alfombra nueva, carísima, que está ahí. Se han sentado, lo están ensuciando. ¿Cómo es posible esto, Chuck? No podemos recibir este tipo de gente. Chuck dijo: la alfombra, sáquenla. Es mejor salvar la vida de estos jóvenes, salvar la vida de estas personas. Y así, en ese momento, realmente comenzó una explosión y comenzó el movimiento Jesus Revolution, o la revolución de Jesús. Con Chuck Smith y con estos jóvenes, conocieron a más jóvenes y la iglesia comenzó a crecer, comenzaron a ser cientos de jóvenes. Llegaron a ser 300 personas. Alquilaron un local para 300 personas. Se movieron de la iglesia chiquita, se movieron a un local de 300 personas. El primer día hubo 400 personas en este nuevo local. 400 personas. Tan rápido fue el crecimiento de este local, llegaron a ser 800 personas en este local, con varios servicios. Tuvieron que comprar unas hectáreas, pusieron una carpa de circo con 1,600 sillas. 1,600 sillas. Chuck, el primer día que lo vio, eran 800. Siempre compraban para el doble, ¿no? Para seguir creciendo. El primer día, un día antes de comenzar el primer culto en este lugar, le pregunto a su amigo: ¿cuánto tiempo crees que Dios tome para llenar este local? Y su amigo le dijo: 11 horas. Al día siguiente se llenó las 1,600 personas y había gente en la calle, sentado en la calle. De verdad, Dios hizo una explosión en este tiempo, hizo una obra, hizo un avivamiento espiritual, dando esa apertura a estos jóvenes que nadie los quería recibir por su vestimenta, por ciertas costumbres que tenían. Pero Chuck, cuando su corazón, Dios decidió abrirles el corazón. También en ese tiempo había un grupo de jóvenes que eran músicos que le dijeron: Chuck, nos gustaría tocar música que nos gusta a nosotros. Hasta ese momento, en la iglesia de Chuck solo tocaban música, himnos. El mismo Chuck cantaba los himnos. Hasta ese momento no había, la música contemporánea como conocemos hoy día empezó acá. No había guitarras, no había bajo, no había batería, solo había piano, su pandereta y nada más. Nada más era permitido en la iglesia. Este grupo recibieron al Señor a través de Chuck Smith, a través de Calvary Chapel. Hicieron un grupo que se llama Love Song, o Canción de Amor. Chuck le permitió cantar en su iglesia a ellos. Cuando comenzaron a cantar, más jóvenes vinieron, y más jóvenes y hippies, pero siempre la prédica. Miren, hermanos, Chuck comenzó a ser más abierto a la música, fue más abierto a la forma de vestir, a muchas costumbres tradicionales de la iglesia, lo rompió Chuck, pero lo que nunca dejó fue la palabra. La palabra de Dios siempre fue el centro
de esta iglesia. Entonces, y hubo, como les digo, miles y miles de bautizos. En esa foto está Chad cargando a un hombre que no podía caminar, llevándoles a la playa para ser bautizados. Chuck dijo esto. No está en el libro, está en otra parte, ¿ya? No teníamos un plan maestro, no teníamos una estrategia. Simplemente enseñamos la palabra de Dios y amamos a las personas. Dios hacía el resto. Dios escogió a los hippies porque nadie los quería, nadie los respetaba, nadie los recibía en su iglesia, pero Dios los amaba y nosotros también. En ese momento realmente, de repente muchas iglesias ahora son más adultos la iglesia, son gente mayor, padres de familia, familias. A veces hay pocos jóvenes en unas iglesias. Realmente Dios quiere alcanzar a los jóvenes. Dios quiere seguir alcanzando a los jóvenes. Así como Chuck recibe a esos jóvenes, nosotros también como iglesia queremos alcanzar no solo a gente mayor, sino también a jóvenes. Jóvenes que muchas veces están en drogas. En nuestro barrio, en nuestro alrededor hay gente que está en drogas, es un que está por ahí, lo vemos así, ¿no? Y cómo huele la marihuana, o mira cómo me ensucian, ¿no? Pero Dios también quiere trabajar con él. Dios puede usarte a ti para llevar a algún joven que de repente la gente no da ni un sol por ellos. Pero Dios te puede dar a ti para que vengan y conozcan al Señor, así como usó en este tiempo a Chuck. También puede usar a estos jóvenes y que vengan acá y que se sientan en familia, que se sientan que los amamos, que no los despreciamos, que no estamos acá para señalarlos, sino para realmente amarlos. Una de las canciones de este grupo, su letra decía, la gente ya no es tan rígida como antes, solo quieren alabar al Señor. Y eso era lo que realmente describía este movimiento. Calvary Chapel rompió tradiciones rígidas y permitió una expresión más auténtica y vibrante de la fe cristiana. Chuck también dijo esto. Calvary Chapel, por otro lado, encaja en el área de informal, relajada e independiente, comparando con las iglesias que eran más formales, ¿no? Atraemos más a gente informal e independiente. Pueden usar camiseta, no llevar corbata, o si lo prefieren, vestir de traje y de chaleco. A nadie le interesa cómo usted se vista, porque acá Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Y acá buscamos eso, crecer espiritualmente y lo externo no importa nada en ese sentido. Chuck también dijo en su libro Historia y Filosofía de Calvary Chapel, la filosofía de Calvary Chapel es el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, instruyéndonos en la palabra hasta que llegue a la unidad de la fe y del conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos relajados, entre comillas, somos independientes, no somos formales en cosas, somos libres en muchas cosas, pero nuestra mente es perfeccionar a los santos para ser edificados, instruyéndoles en la palabra. En 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Si no mal recuerdo, Chuck Smith en su iglesia en Costa Mesa, cuando inició, muchos de esos jóvenes comenzaron a abrir iglesias en todos los estados. Ahora hay en casi todos los países del mundo, en España, en Rusia, en Asia, Sudamérica, en Perú hay varias Calvary Chapels. Y realmente Dios ha hecho una obra de gracia maravillosa a través de nuestro movimiento Calvary Chapel. Y el fin es esto, hermanos, que el hombre de Dios crezca, que sea preparado, que madure en el Señor. Cuando dice que sea perfecto, significa que maduremos. Y lo que nos hace madurar realmente es la palabra de Dios, hermano. Por eso acá siempre van a venir todos los domingos
pastor nos va a enseñar. ¿Qué está enseñando ahorita? A ver quién. Filipenses, ¿no? ¿Qué es que enseñó el domingo? El examen para capítulo 4, ¿no? ¿Cuál es el tema de Filipenses? ¿Cuál es el tema principal de Filipenses? Gozosos, ¿no? Muy bien. Ese es el gozo en general. Muy bien, hermanos. Entonces, este va a ser siempre el centro de nuestra iglesia, hermanos. Y acá vamos a estar siempre realmente para poder servirles. No lo apunté, pero si pueden acompañarme a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos nos narra la historia cómo inicia la primera iglesia. Si bien la primera iglesia también imperfecta cometió muchos errores, y lo vemos en el libro de Hechos, Dios usó también grandemente a la primera iglesia y es el fundamento de cómo debe ser una iglesia en muchas áreas. Y este versículo 2:42 encontramos los 4 pilares de una iglesia. Lo que nunca debe faltar en una iglesia, que es una de las primeras cosas que me enseñó mi pastor cuando llegué a Calvary Chapel, y también lo practicamos acá, y no faltan acá. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es el estudio de la palabra de Dios, el estudio profundo de la útil palabra de Dios. Segundo punto, en la comunión unos con otros. Segundo pilar es la comunión, el tener coinonía, el llevarnos bien, el compartir, el edificarnos mutuamente. Por eso a veces hay almuerzos, a veces vamos a unos cumpleaños. Yo sé que mientras la iglesia crezca más, va a ser más difícil estar todos juntos. Eso es natural, pero siempre debemos tener una comunión con los hermanos, orar unos por otros, ayudarnos, apoyarnos. Por eso es importante congregar. Por eso la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos. No es suficiente escuchar una enseñanza en YouTube. Tenemos que congregar. Y tercer punto, partimiento del pan. Es la comunión o la Santa Cena que celebramos acá una vez al mes. Siempre debe estar ahí porque eso es un recordatorio de lo que Jesús hizo. Y por último, las oraciones. La oración no debe faltar acá. No va a faltar, ya sea orando, en alabanza, nos acercamos al Señor. Este es todo por hoy, hermanos. Espero que hayan tenido una introducción por qué estudiar los distintivos. Vamos a dónde nos dirigimos, qué nos distingue. Vamos a ver diferentes temas cada semana. Y he querido dar una pequeña introducción a la historia de cómo comenzó este movimiento que llegó hasta nosotros. Vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo. Tú eres bueno, Señor. Realmente tú has hecho una obra maravillosa. Gracias por el pastor Chuck. Yo ni lo conocí, Señor, pero siempre escuché de él y siempre escuché cosas maravillosas de cómo lo usaste, Señor. Tú aún quieres usar iglesia, aún quieres llegar a muchas más personas, Señor. Quieres que tu palabra siga corriendo, porque nadie puede atrapar a tu palabra, Señor. Tu palabra tiene que seguir. Úsanos, Señor, a tus hijos, prepáranos. Te pido que nos capacites a todos nosotros, realmente que nos edifiques, nos alimentes, que crezcamos para poder seguir llevando tu evangelio a los demás, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por mis hermanos aquí. En tu nombre, Jesús. Amén. Sí, la tarea es ahorita simplemente leer el prefacio y el capítulo 1, nada más. Solo es eso la tarea para la próxima semana. De la página 9, ya. Sí, de la página 1 a la página 9. Solo eso es la tarea para esta semana. Capítulo 1, sí.
A ver,